Hola jóvenes estudiantes, les saluda el profesor Joel Rivera Garamendi. Esta semana continuamos con el tema de estadística, pero ahora aprenderemos a graficar y calcular las medidas de tendencia central en tablas de frecuencias con datos agrupados. Tenemos a continuación una tabla de frecuencias de las edades de los asistentes al teatro el último fin de semana. Lo que nos pide es representar los datos en un histograma y trazar el polígono de frecuencias, y además calcular las medidas de tendencia central. Para graficar el histograma y el polígono de frecuencias, lo que necesitamos de nuestra tabla anterior son los intervalos de clase y nuestra frecuencia absoluta. A continuación, ubicaremos en el plano los puntos de cada intervalo y las frecuencias absolutas. Y en cada intervalo dibujamos una barra rectangular que tenga una altura igual a la frecuencia absoluta que le corresponde. Notamos en este caso que en nuestro primer intervalo, que corresponde de 2 a 7, tenemos una frecuencia absoluta de 4. En el siguiente, que es de 7 a 12, una frecuencia absoluta equivalente a 3, y así sucesivamente en todos los demás intervalos. Esta forma de representar los datos se denomina histograma. Notamos que en este gráfico no hay espacio de separación entre cada barra rectangular que estamos ubicando. Además, el histograma se va a usar siempre cuando tengamos datos agrupados. Ahora, para graficar nuestro polígono de frecuencias, lo que hacemos es ubicar un punto medio en la parte superior de cada barra. Entonces, el polígono de frecuencias estará formado por la unión de estos puntos y el eje horizontal de nuestro plano. Recuerden también que el área de este polígono de frecuencias es igual a la suma de las áreas de cada una de las barras. Ahora calcularemos las medidas de tendencia central. Recuerden que las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Y en una de las clases anteriores ya hemos visto estas medidas, pero para datos sin agrupar. En esta ocasión veremos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Empecemos con la media. Existen dos propiedades que nos van a permitir calcular la media. El primero es la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre la cantidad de datos. Y la segunda es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia relativa. En esta ocasión vamos a usar la primera propiedad, pero antes en nuestra tabla vamos a calcular el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. El primer producto sería 4,5 por 4, que nos da 18. El siguiente producto, 9,5 por 3, que nos da 28,5, y así sucesivamente calculamos los otros productos. Como nos dice la propiedad que la media es la sumatoria de estos productos, calculamos la suma teniendo como resultado 540. Entonces, la media de nuestros datos será la suma del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre la cantidad de datos, que es 30, quedando como 540 entre 30, y finalmente obtenemos que la media es igual a 18. La segunda medida de tendencia central es la mediana. En este caso, también tenemos dos propiedades para poder calcularlo. En la primera propiedad, la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana más el ancho de clase multiplicado por n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. En la segunda propiedad es igual al límite inferior de la clase mediana más el ancho de clase multiplicado por 1 entre 2 menos la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior a la clase mediana, entre la frecuencia relativa de la clase mediana. Aquí la pregunta sería ¿cómo calcular la clase mediana? La clase mediana la vamos a encontrar simplemente dividiendo entre 2 el número de datos, es decir, n, y la clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor por primera vez a este resultado. Entonces calculemos la mediana, para lo cual usaremos la primera propiedad. Pero antes necesitamos encontrar cuál es la clase mediana. Recuerden que la clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada es mayor por primera vez a la mitad de la cantidad de datos. En este caso, la mitad de la cantidad de datos sería 15, y la frecuencia absoluta acumulada mayor a 15 por primera vez es 19. Entonces, nuestra clase mediana sería la que tiene el intervalo de 17 a 22. Ahora, en nuestro intervalo de la clase mediana, el límite inferior sería 17 y el límite superior
sería 22. Entonces, nuestra mediana será igual a 17 más el ancho de clase. Podemos ver que es 5 en cada intervalo multiplicado por 30 entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Nuestra clase mediana es esta y la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana sería 14. Entonces ponemos aquí menos 14 dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que viene a ser en este caso 5. Al operar obtenemos que la mediana es igual a 17 más 5 por 15 menos 14 entre 5, que finalmente nos da como resultado que la mediana es igual a 18. Finalmente, calcularemos la tercera medida de tendencia central, que es la moda. La moda es igual al límite inferior, en este caso de la clase modal, más el ancho de clase, menos, vamos a llamar aquí diferencia 1, entre la suma de la diferencia 1 más la diferencia 2. Aclarando los datos de esta propiedad, la diferencia 1 viene a ser la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal. Y la diferencia 2 viene a ser la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Entonces, para calcular la moda, necesitamos encontrar en primer lugar la clase modal. La clase modal se ubica hallando el intervalo de clase con la mayor frecuencia absoluta. En este caso, nuestro intervalo con la mayor frecuencia absoluta vendría a ser el tercero. El límite inferior de nuestra clase modal vendría a ser 12. A continuación, calcularemos la diferencia 1 y la diferencia 2. La diferencia 1 nos dice que es la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la anterior a la clase modal. En este caso sería 7 menos 3, que nos da como resultado 4. Y la diferencia 2 sería la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal. En este caso sería 7 menos 5, obteniendo como resultado que la diferencia 2 es igual a 2. Entonces, nuestra moda será igual al límite inferior, que es 12, más el ancho de clase, que ya hemos visto, que es 5, por la diferencia 1, que viene a ser 4, entre la suma de la diferencia 1 más la diferencia 2, que es 2. Operando, tenemos que la moda es igual a 12 más 5 por 4 entre 6. Simplificando mitad y mitad, obtenemos que la moda es igual a 12 más 5 por 2 entre 3, que finalmente nos da como resultado que la moda es igual a 15,33. Bueno, jóvenes, estamos terminando con la actividad de hoy día. Les dejo la actividad de extensión. No olviden enviar sus evidencias y por favor cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.